Pues nada, eso, buenas tardes a todos y todas. La verdad que un gustazo hoy contar con Daniela Tejada, que siempre viene bien tener visiones externas y nada menos que desde una organización tan importante para América Solidaria como es UNICEF. Esta será la penúltima sesión de la semana, como es obvio, y nada, hemos tratado temas muy diversos a lo largo de la semana y era bastante importante continuar con esos jueves de participación infantil, que los tenemos ya como temáticos, dado que es un tema tan importante para América Solidaria desde hace año y medio. Así que nada, bienvenidísima, es un gustazo contar contigo y nada, tienes toda la palabra y estoy, ya te digo, como decía, en la retaguardia a tu completa disposición. Muchas gracias a todas y todos. Qué rico poder compartir un ratito esta tarde con ustedes y contarles un poco del tema al que me dedico yo en UNICEF, al desarrollo adolescente y a la participación adolescente principalmente. Y para ello les traje una presentación que vamos a tratar de hacerla dinámica, pero así ustedes también pueden ir siguiendo el hilo de lo que yo les estoy contando. Para los que llegaron hace poquito, el formato que vamos a hacer, si ustedes van teniendo preguntas, es que me las van escribiendo aquí en el chat. Javier me va a ir ayudando también para ir siguiendo las preguntas. Y al final, obviamente, abrimos una ronda de discusión para que podamos ir aterrizando también un poquito más los conceptos, porque lo que les traigo hoy día, como les decía, en formato clase, es más bien como técnico, teórico respecto a la participación, como estándares que tenemos que tener en consideración, que nos viene bien como una línea base para luego irla moldando a todos los procesos y a todas las actividades que queramos implementar con niños, niñas y adolescentes. Así que, sin más preámbulo, me voy a la presentación, que espero todas pueden ver bien. Aquí voy a poner compartir. O sea, voy a poner, perfecto. ¿Me hacen así deditos para arriba si están todos viendo bien? ¿Sí? Se ve estupenda. Listo, excelente. Bueno, entonces vamos a empezar esta clase online que les preparé para este día de cuarentena. Primero, a ver si puedo correr esta, no, pues esta barra no la ven ustedes, la veo yo nomás. Si vamos a partir con lo más general y lo más básico, es la definición de niño y de niña, porque a pesar de que sabemos que, por lo menos en nuestro país, las leyes señalan que los niños y niñas llegan hasta la edad de 18 años, las definiciones que tenemos son variadas, incluso algunas se superponen, entonces es bueno tenerlas claro. Tenemos en el primer, a ver si yo muevo el mouse, ¿ustedes lo ven? ¿Sí? Perfecto. Entonces, tenemos entre 0 y 18 años, lo que comprende a la niñez. Pero al mismo tiempo tenemos desde los 10 hasta los 24 años, lo que corresponde a la gente joven, ¿ya? Las juventudes, como les llaman también. Aquí entre medio tenemos a la adolescencia, que comprende de los 10 hasta los 19 años, y la juventud, que es desde los 15 hasta los 24 años. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algunas cosas que se nos, como les decía, sobreponen. La primera infancia dura hasta los 8, y luego podemos separar aquí la adolescencia también la podemos separar entre los 10 y los 14 como una adolescencia temprana, y luego entre los 15 y los 19 como una adolescencia tardía. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque cuando vamos a hablar de participación de niños, niñas y adolescentes, no vamos a hablar siempre de la misma participación para todos los tramos de edad, ¿ya? También tenemos aquí el segmento mayor de 18 años, digamos de 19 a 24, que diríamos, bueno, pero estos no caben dentro de la categoría que nosotros vamos a utilizar para hablar de participación juvenil, pero la verdad es que sí, porque al ser también los que más recientemente fueron niños y niñas, son quienes son los más cercanos etariamente y a la vez los mejores aliados para poder también trabajar en participación con los más pequeños. Entonces, con esta premisa podemos saber que, además, cuando vamos a hablar de participación, vamos a tener que diferenciar, vamos a tener que tener algunas consideraciones, y aquí más adelante vamos a seguir resolviendo cuáles son esas consideraciones. En segundo lugar, les traigo las definiciones. Y les traigo 3 definiciones, ¿ya?
En general, desde la Convención de los Derechos del Niño, que es lo que van a ver en el lado de acá y con verde, siempre hablamos del artículo 12. El artículo 12 de la Convención, que es el que dice el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones en función de edad y madurez. Es decir, el derecho a la opinión del niño está considerado como parte de este derecho a la participación, pero no solo este derecho. También el derecho a la información, que es el artículo 17, y también los derechos de libertad de expresión, libertad de asociación y de pensamiento, artículos 13, 14 y 15. Todos ellos juntos conforman el derecho a la participación, no solamente el artículo 12. ¿Ya? Y esto, digamos, desde la visión de la Convención de los Derechos del Niño. Pero también tenemos otras definiciones que complementan esta primera, y que es, por ejemplo, de la Observación General número 12 del Comité de los Derechos del Niño, que explica un poco más, como que amplifica un poco esta primera definición del artículo 12, y habla de procesos permanentes con intercambio de información y de diálogo entre niños y adultos sobre la base del respeto mutuo, en la que los niños puedan aprender la manera en que su opinión y las de los adultos se tienen en cuenta y determinan el resultado de los procesos. Es decir, esta definición amplía un poco lo primero, porque habla primero de procesos permanentes, es decir, la participación no es algo que ocurra una vez y se acaba, sino que es algo que se tiene que mirar en el tiempo, y además es un proceso de aprendizaje bidireccional, donde los niños pueden ver cómo sus opiniones son escuchadas, son tomadas en cuenta, y también las de los adultos. Entonces es una forma en donde ellos también vayan creciendo, aprendiendo a tomar decisiones y a tener más autonomía también. Y por último, la tercera definición, una que complementa también de UNICEF, de un documento oficial de UNICEF, es que es un derecho tanto individual como colectivo a que los niños, niñas y adolescentes formen y expresen las opiniones e influyan en los asuntos que conciernen directa e indirectamente. Y esta tercera definición viene a complementar porque en el fondo incluye estos dos conceptos de individual y colectivo, ya que la participación puede ser, por ejemplo, acotada a un grupo de niños que sea representativo de otros más, y eso nos permite a extrapolar en el fondo esas decisiones o esas opiniones a un grupo más amplio, pero también es un derecho individual en donde la opinión de cada niño o niña tiene su validez y tiene además incidencia en los temas que le conciernen directa e indirectamente, que son muy variados. Continúo con la participación. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos fortalecer el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes? Primero, es un derecho fundamental, es un derecho humano, pero también es un derecho de ellos como niños y niñas. Y no solo eso, también, además de ser el derecho, el artículo que esté en el artículo número 12, como les explicaba acá, también es un pilar estructurante de la Convención de los Derechos del Niño. Es uno de los 4 pilares, por lo tanto es un derecho, pero también es un pilar de la Convención. También, como les decía anteriormente, en la medida que los niños y niñas pueden ver cómo sus decisiones afectan y entender cómo los procesos se van amoldando en la medida que uno va opinando y informándose al respecto, entonces también la participación nos ayuda a desarrollar la autonomía progresiva de los niños y niñas, y que ellos de esa forma vayan creciendo, desarrollando sus habilidades, apoyados con adultos aliados que sean los que los vayan acompañando en este proceso. También la participación fortalece la protección, porque durante la primera infancia las medidas de protección ante los niños son mayores, la estructura de protección que tienen los padres y los cuidadores es mayor y es diferente a la de la segunda década de vida, durante la adolescencia, en donde todas esas medidas de protección se van disminuyendo un poco en función de la autonomía progresiva de los niños. Y si les vamos dando a través de la participación distintas herramientas y competencias para que ellos sean más autovalentes y puedan protegerse a sí mismos una vez llegada a la vida adulta, entonces también esta participación está desarrollando muchos otros derechos que están también establecidos en la Convención. Y por último, la participación y empoderamiento no menor, que además nos dice que en la medida que nosotros vayamos haciendo a los chicos y chicas partícipes, también les vamos dando herramientas de conocimiento personal, de autoestima, de entender cómo ellos pueden incidir en el mundo que les rodea, y así irse empoderando y irse también abanderando con los temas que a ellos más les interesen. ¿Cuáles son las dimensiones de la participación? Estas las vamos a enumerar así bien rápido porque es como una lista larga, son 10 dimensiones, pero bueno, ya habíamos dicho que aplica a todos los niños y niñas sin discriminación de ningún tipo. Es un medio y un fin,
ya que la participación puede servir como instrumento para lograr algo, participación como un medio, pero la participación también puede ser una finalidad en sí misma, y por tanto tiene esa doble dimensión que tanto nos ayuda a lograr algo como también ser el logro en sí mismo. Aplica a los niños y niñas como individuos y como conjunto, ya lo habíamos mencionado, aplica a todas las materias que afectan a los niños, niñas y adolescentes, y este punto es controversial porque, claro, en la medida, muchas veces también el mundo adulto se pone como un poco a la defensiva y dice, pero ¿cómo les vamos a preguntar todo, sobre todo? Y bueno, la verdad es que sobre todo lo que les afecta sí debiésemos consultarles, entonces este es el estándar, digamos. Requiere distintos mecanismos para diferentes contextos, ya vamos a ir desglosando esto de cómo ir trabajando con distintos grupos de edad también. Abarca diferentes enfoques o plataformas, por ejemplo, en los tiempos que estamos utilizando mucho más las plataformas virtuales, pero también con los diferentes enfoques se refiere a que tenemos que tener en consideración a niños y niñas con discapacidad, a niños y niñas en contextos con menor conexión, y por lo tanto en donde también tenemos que tener metodologías offline o análogas, y por lo mismo tenemos que tener un gran abanico de herramientas para poder implementar buenos procesos participativos. Nueva del derecho a la protección, en el sentido que siguen siendo niños y niñas, y por lo tanto siempre vamos a tener que tener en cualquier proceso participativo la primera prioridad de proteger los datos personales, la confidencialidad de los niños, que no vayan a sufrir ningún tipo de vulneración por estar participando. Por lo tanto, es súper importante que para cualquier actividad con niños y niñas tengamos los estándares de protección súper en consideración. Se diferencia el derecho a la participación de los adultos, un poco por lo mismo anterior, porque tenemos que tener más estándares de cuidado de los niños y niñas, pero también porque tenemos que entregar información en distintos formatos, tenemos que ver si los niños y niñas están comprendiendo lo que les estamos diciendo, y tenemos que tener, digamos, más ojo en algunas cosas que quizás con los adultos se dan más por sentado. Promueve el empoderamiento, la influencia y la formación ciudadana de niños y niñas, y es un derecho, nunca una obligación. Por lo tanto, un niño y niña siempre va a poder decir que no quiere o que se quiere restar de participar de alguna iniciativa. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Porque ahora yo no veo el chat, así que ustedes me van diciendo si es que estamos bien. Vamos perfectos, sí, tranquila. Ya, súper. Bueno, elementos para una participación significativa, tenemos estos 4 elementos fundamentales. Siempre, en cualquier instancia de participación, vamos a tener que considerar un espacio, la voz, la audiencia y la influencia como los elementos centrales. Con espacio no solamente nos referimos al espacio físico para ir a una actividad de participación, sino que el espacio como las oportunidades seguras e inclusivas para expresar opiniones, y también el tiempo adecuado para que se puedan expresar esas opiniones. ¿Ok? En cuanto a la voz, es que es muy relevante que la expresión de las opiniones debe ser libre y a través de los medios que los niños y niñas elijan para manifestarse. Algunas veces puede ser a través del dibujo, algunas veces puede ser a través de la expresión artística, musical, no siempre va a tener que ser a través de un focus group o de un taller presencial. Pueden haber distintas formas de conocer las expresiones de los niños, por lo tanto, la voz no solamente la tenemos que tomar como el lenguaje verbal, sino que como todas las posibilidades de comunicación que podamos obtener de los niños. En cuanto a la audiencia, es que las opiniones deben ser atendidas, porque cualquier proceso participativo en el que tengamos un lindo espacio con el tiempo y todo, que les hayamos dado todos los mecanismos para que ellos expresen su voz como quieran, pero que esta información no llegó a ninguna parte porque no había una audiencia relevante que estuviese siendo atendiendo estas opiniones, entonces tampoco vamos a poder contar con una participación significativa. Y por último, la influencia, que es que las opiniones se deben tener en debida consideración. Y esto no significa que lo que digan los niños se haga necesariamente, sino que se tenga en consideración, y que se diga por qué sí se va a hacer o por qué no se va a tomar en consideración, con una debida justificación o un debido feedback de las decisiones que finalmente se toman. Una vez que podemos tener estos 4 elementos, entonces estamos hablando de que la participación es realmente significativa o tiene el potencial de serlo. Aquí pregunta para el público, para hacerlo esto didáctico, ¿cuál creen ustedes de estos elementos son los menos recurrentes o más difíciles de lograr? A ver, o pueden abrir el micrófono también y decirlo, da lo mismo. Sí, normalmente por un poco de orden pido que me pidan la palabra por el chat, y ahí sí que lo mejor es que se abran el micro, así que por favor.
nada de timidez, que hay que aprovechar la charla. ¿Cuál creen que es la más difícil? Eso es. Mucha timidez. Por ahí nos dice Seba que audiencia e influencia. Con mi hija Audiencia, dice pensamos que es Leo. influencia. Qué bueno que hay una hija escuchando esto. Leo con su hija nos dice Ahora que... veo el chat, perfecto, ahora los veo. Así. Gracias por las opiniones. La verdad es que las opiniones son, igual como ustedes lo han mostrado aquí, variadas. Como a veces generar espacios ya de por sí no es tan sencillo, a pesar de que uno dice, no, si hay espacios de participación. Bueno, en la práctica sabemos que no hay tanto espacio de participación. Entonces, desde el espacio es que hay dificultades. Las voces muchas veces es complejo cuando solamente nos concentramos en escuchar un tipo de voz o una forma de expresión o un canal de información, y no cuando nos abrimos o tenemos en consideración todas las otras oportunidades de expresión que hay. Y claro que la audiencia y la influencia son súper complejas, sobre todo si no hay interés desde el mundo adulto a que estas opiniones sean atendidas, sean tomadas en consideración. Entonces, era una pregunta capciosa porque no tenía una respuesta correcta. Todas estas son un poco complejas y por lo mismo las tenemos que tener las 4 en consideración, y no es un proceso lineal esto, es circular. Tienen que estar las 4 para que sea significativo. Luego les quiero mostrar los tipos de participación desde una forma simplificada. Hay otras tipologías o formas de clasificación de los tipos de participación, pero esta es la que utilizamos frecuentemente nosotros desde UNICEF. En primer lugar, y siempre hago recalco de esto, tenemos lo que es la no participación, y es cuando hay acciones en las que no se tienen, lo que los niños y niñas no tienen oportunidad de expresar sus puntos de vista. Y uno dice, bueno, obvio que eso no es participación, pero es que a veces se confunde, a veces uno dice, vamos a hacer una campaña para los niños, entonces ellos van a poder hacer no sé qué. Y uno dice, bueno, pero en esta campaña, ¿participaron los niños en la creación? No. ¿Y participaron los niños en la difusión? No. Entonces, ¿en qué participan los niños? Es que es para ellos. No, eso no es participación, ¿ya? Entonces, en todo lo que no participa el niño en alguna parte del proceso, no es participación y no cabría dentro de esta categorización. Luego tendríamos estos 3 tipos. La participación consultiva, que es la que generalmente más se utiliza, que es iniciada por adultos, es guiada y manejada por adultos, existe baja probabilidad de que los niños y niñas controlen los resultados, pero al mismo tiempo es un tipo de participación que reconoce el valor agregado y la contribución de la perspectiva, conocimientos y experiencia de niños, niñas y niñas. Es decir, es cuando queremos hacer una encuesta, queremos hacer un sondeo, queremos ver por dónde iniciar o tirar algunas líneas, pero no sabemos por dónde empezar, entonces hacemos una primera consulta y estamos aquí en el primer nivel de participación. Luego, cuando ya nos entusiasmamos con esto de la participación y nos parece interesante lo que podemos seguir haciendo, entonces vamos pasando a un nivel en donde podemos hablar de participación colaborativa, que del mismo modo también es iniciada por adultos, que involucra alianzas con niños, niñas y adolescentes, y que permite a los niños y niñas influenciar los procesos y los resultados, y desarrollar modelos incrementales de acciones coordinadas entre adultos y entre niños. Entonces aquí, en el fondo, vamos hablando de un paso superior de participación, en donde vamos formando alianzas de trabajo entre niños y niñas, que pueden ser temáticas, que pueden ser por proyecto, que pueden ser por en torno a alguna iniciativa puntual, pero que va permitiendo a los niños ir definiendo esto, de cómo ellos pueden influenciar procesos y resultados y aprendiendo también de los procesos participativos. Y por último, tenemos como un poco más el modelo con causa, la participación liderada por niños, niñas y adolescentes, en donde los asuntos de interés son identificados por niños y niñas, los adultos apoyan como facilitadores en lugar de líderes, y los niños y niñas controlan los procesos y los resultados. Y con causa es el ejemplo que yo siempre uso para contarles a otras instituciones, no tan cool como América Solidaria, no, ya no cuenten eso, no digan que dije eso, este proyecto efectivamente tiene una participación liderada por adolescentes, porque ellos son los que ven un problema en su comunidad, definen una línea de acción, implementan un proyecto, lo comunican, y así ellos pueden ir controlando los procesos y los resultados de esas iniciativas. Por lo tanto, es una súper buena forma también de contarles a otras personas que trabajan con adolescencia, que tenemos ejemplos efectivos de participación liderada por NNA aquí en el país y en la región. A ver,
¿Sigo? Dani, si me lo permites, había dos preguntitas en el chat. Una es cómo se pueden dar estos elementos de participación para niños con capacidades especiales, como síndrome de Down, autismo, etcétera. Y luego Lisette pregunta qué tipo de participación tiene mayor incidencia de acuerdo a su experiencia. Ok. Vamos a dejar la primera pregunta un poco en pausa hacia un poco más adelante, y la segunda, que tiene que ver con esto de los tipos de participación. No podemos hablar de que algunos de estos, de que la participación consultiva es peor que la colaborativa y la colaborativa peor que la liderada por NNA. La verdad es que no es un modelo incremental. Son distintos modelos que aplican para diferentes situaciones y contextos según lo que se necesite. A veces con participación consultiva es súper bueno lo que se puede hacer, y a veces es insuficiente si no avanzamos a una participación más colaborativa. Entonces, no se podría decir que solamente con participación liderada por niños y niñas tenemos mayor incidencia y con la consultiva no, sino que todo tiene que ver un poco de qué forma está considerada la participación dentro de un proceso o de un flujo más amplio. Como decíamos al principio, la participación no son instancias específicas, sino que son procesos en el tiempo, y eso más que todo, como la definición de los objetivos y cómo los niños se involucran en distintas etapas del proceso, va a ser lo que nos va a poder dar más incidencia que el tipo de participación que se utiliza. ¿Cómo se pueden medir? También vamos a hablar de cómo se pueden medir. No sé si, a ver, ahí me hiciste dudar, a lo mejor no tengo ese slide en esta presentación, o sea, no tengo eso, pero lo vamos a mencionar también. Entonces, para también hacer un marco más general de que la participación no es solamente al principio, o no es solamente al final, o no es solamente en ninguna parte de un proceso de proyecto. Aquí tenemos que en el ciclo de políticas públicas, lo puse aquí, pero en el ciclo de distintos proyectos, los niños pueden participar al inicio realizando evaluaciones, investigaciones y análisis, en toda la fase de diseño y de ideación. También pueden participar desarrollando metodologías y planes, siendo quienes no solamente son los del focus group con los que uno valida una metodología, sino que también... Ay, perdón, mi gato está haciendo estragos. No para validar solamente metodologías, sino que también para co-construirlas con ellas, porque ellos también son expertos en las cosas que les interesan y en cómo generar mejor enganche con pares. También pueden ser grandes aliados para implementar los programas, para difundir y concientizar entre pares en las etapas de llamas de difusión de los proyectos, y también para monitorear y evaluar los resultados. Ideal que los podamos involucrar en más de una de las etapas de aquí, ¿por qué no en todas? ¿Verdad? Pero sacarse un poco de la cabeza que la participación va en una fase del proyecto, o por ejemplo, a veces cuando están estas licitaciones públicas en donde uno ve que en una parte del proyecto hay una etapa participativa. ¿Por qué no que la etapa participativa sea un flujo permanente dentro de las actividades? Entonces aquí vamos a hablar un poco de los principios para la inclusión, y aquí sí que quiero retomar, a ver si puedo dar respuesta a la pregunta con los chicos con capacidades especiales. Cuando tenemos que tener en consideración los criterios de inclusión, lo primero que se nos viene a la cabeza a lo mejor pueden ser los chicos y chicas con algún tipo de discapacidad, pero no son los únicos criterios de inclusión que tenemos que considerar. En primer lugar, tenemos a niñas y niños, como los puse aquí separados, porque a veces necesitamos, en algunos proyectos que lleguen más niñas, necesitamos tener criterio de inclusión para que tengamos más equidad de género con niñas, y a veces nos pasa la inversa, que nos faltan más niños en los proyectos, ¿ya? ¿Cómo podemos tener criterios de inclusión que nos permita llegar a niños y a niñas por igual, y de distintos contextos y con distintas capacidades? Esto es una... No quiero que suene como una generalización así como muy tajante, pero tiende a ser que las niñas participan más en actividades en donde ellas puedan potenciar su capacidad de liderazgo y de toma de decisiones. Son como los proyectos en donde más les interesa a las niñas vincularse. En cambio, los niños tienden a vincularse más en iniciativas que tengan que ver con formación de capacidades y de habilidades, ¿ya? Partí diciendo que no quiero que esta sea una falsa generalización, porque alguien podrá decir, bueno, yo soy niña y me gusta esto, o soy niño y me gusta esto otro. Por eso lo digo como a nivel general, de que en verdad las niñas tienden a estar más en los procesos de diálogo, de toma de decisiones, de debate, los niños mucho más en los temas de aprendizaje de capacidades, de habilidades más concretas, ¿ya? Son más concretos los niños. Entonces ahí también tenemos que tener dentro de los criterios de inclusión esa capacidad de ver que ojalá puedan llegar tanto niñas como niños a los proyectos.
cómo llegar a los niños en situación de trabajo infantil, o a los niños también de comunidades indígenas, en los cuales tenemos que tener cierto respeto por su cosmovisión, el lenguaje, y también con el contexto y la cultura, para tener procesos participativos pertinentes, respetuosos, y también válidos para ellos, valiosos, que no sea solamente valiosos para nosotros como investigadores, o como implementadores de proyectos, sino que sea valiosos para ellos como individuos. Para los niños migrantes, que a veces también es difícil ver cómo podemos llegar directamente a ellos, si es que no es muchas veces a través del sistema escolar. Si están fuera del sistema escolar, a veces se nos hace mucho más difícil también poder llegar a estos grupos. A los niños y niñas con discapacidad, a las comunidades LGTBIQ+, que también tenemos que ver de qué forma seguirlas integrando de una manera orgánica, y a los niños y niñas en conflicto con la ley, o en cuidados alternativos. Para todos estos tipos de perfiles de niños y niñas, y también criterios para la inclusión, tenemos algunos materiales, tenemos también aquí observaciones generales que están disponibles en las páginas de Naciones Unidas, en donde se especifica mucho más para cada grupo de edad cómo trabajar más con ellos y cuáles son las consideraciones que tenemos que tener. Si no me equivoco, para los grupos con discapacidad tenemos desarrolladas unas guías específicas de UNICEF para el trabajo con ellos, y en relación con los niños con síndrome de Down, esto me salgo un poquito aquí del guión solamente para contar una experiencia personal nosotros que tuvimos, trabajando con una organización educativa, es que por una parte, claro, tenemos distintos niveles digamos, no sé cómo se dice, a lo mejor el Seba me puede ayudar mejor con el tecnicismo, distintos niveles digamos, de la persona. Seba, ¿estás por ahí? Se fue. Lo primero que tenemos que hacer es no subestimar a los niños, en primer lugar, y tratar de adaptar las metodologías, pero no necesariamente tomarlos como un grupo aparte que no pueda trabajar con las metodologías o con el trabajo que se usa como para el público general, sino que tratar de ser mucho más visual, tratar de tener todo a lo mejor en castillas de colores, o en material impreso, o en una presentación, en una visualización, y ¿Estás leyendo la pregunta de Saray, Daniela, o es que se te ha ido sí, la es que presentación? me hacía aquí el chat, aquí lo abrí. Está re bien a nivel de funcionamiento. Nivel digamos, de la enfermedad, me refería. Porque hay distintos tipos, digamos, hay chicos que tienen mucha más severa los niveles de autismo, por Sí, ejemplo, de sí, síndrome de Down. sí, en ese caso sería sin niveles de funcionamiento Ah, o, perfecto. compromiso cognitivo, o sea, mayor o menor compromiso cognitivo Compro- sería en ese caso, Muchas gracias por el recordar la tecnicismo discapacidad. que No no se preocupe, tenía en este momento. palabra. Entonces, de esa forma, tratar de adaptar con material visual, con material concreto, con material, digamos, para trabajo más didáctico, pero tratar de mantener a lo mejor la misma línea del trabajo que se quiere hacer en general con otros niños y niñas, y no tratarlos como grupo especial, sino que solamente adaptando las metodologías y también trabajando muy cercanamente con los que son sus profesoras, tutoras o, digamos, adultos de compañía, que son los que obviamente mejor los conocen y que nos pueden ayudar a adaptar mejor esos materiales. Aquí ya voy a ir cerrando, creo que me quedan como 3 láminas más para que no se me vayan quedando dormidos. Les voy a hablar de los estándares. Preguntita, Dani, perdona, que planteaba Daniela Lavalle, voluntaria de la Oficina de Chile, dice, ¿qué pasa con la participación de niños, niñas, adolescentes en conflictos con la ley o institucionalizados? Ya que al menos la experiencia en Chile en el Sename, esta no existe, ni siquiera respetan el derecho a ser escuchados. Ok, bueno, es un tema súper controversial, obviamente, lo que ocurre con los niños en conflicto con la ley. La Defensoría de la Niñez en este momento en Chile está haciendo ahí un trabajo súper minucioso en visitar algunas de las residencias familiares y los centros de Sename para tener
tanto momentos uno a uno con chicos, como también momentos más de discusión grupal, en donde se pueda levantar la situación de los niños y niñas y en donde ellos sean un garante o una institución intermedia que pueda velar porque en donde no se estén cumpliendo los compromisos o los estándares adecuados para los niños, entonces ellos sean también los que puedan levantar la voz en representación de los mismos. Es donde estamos más en el debe, diría yo, en cómo fortalecemos la participación de los niños de este grupo, y por eso cada vez que buscamos o que pensamos en iniciativas de participación, debemos hacer el doble esfuerzo, empezar en darle una vuelta, cómo podemos llegar a estos centros, cómo podemos vincular a estos niños que además son los que han sido más vulnerados durante todo su ciclo vital de distintas formas, y que por lo mismo son los que más necesitan herramientas para desarrollar capacidades que los ayuden, tanto como decíamos al principio, para desarrollar su autonomía progresiva, para desarrollar su capacidad de protección, y para desarrollar su autoestima y empoderamiento. Por lo tanto, son un grupo de especial consideración, bueno, al igual que muchos otros que están en esta lámina, que son grupos de especial consideración, y que siguen siendo un desafío, un gran desafío, no solamente establecer los mecanismos para escucharlo, que sería como el espacio o el canal, sino que también, digamos, asegurar la audiencia y asegurar la influencia de las voces y las opiniones de los niños que están en esas circunstancias. Por lo tanto, es algo donde, bueno, en Chile se ve, se ha visto, hemos tenido grandes problemas al respecto, pero que es una realidad súper presente también a lo largo de toda la región. Quiero pasar aquí entonces si es que no hay otra pregunta, ¿sí? Es que como minimizo el chat, después se me pierde y... Ok. Bueno, los estándares para una participación ética y de calidad son 9. Primero, que la participación tiene que ser transparente e informada. Significa que los niños y niñas deben recibir información apropiada respecto a su derecho a participar en un formato accesible y amigable. Cuando uno lleva a niños, o cuando uno va a hablar con niños, o va a un colegio, o va a una actividad donde estén presentes niños, siempre se les debe explicar de forma transparente a quién lo estamos invitando, para qué van a participar ahí, por qué los trajeron para acá. ¿Qué va a pasar en este lugar? De lo contrario, no estamos cumpliendo el principio de información, que es fundamental para que los niños estén participando de una forma adecuada, y nosotros también seamos respetuosos con ellos en cuanto a lo que los estamos convocando. La participación siempre es voluntaria, y los niños y niñas deben ser capaces de decidir si quieren o no participar. La participación debe ser respetuosa, porque, bueno, es obvio que los niños y niñas deben ser tratados con respeto, pero el respeto también significa contar con oportunidades para expresar esos puntos de vista libremente, generar ideas, ser debidamente escuchados. Entonces, el respeto va también en cómo nosotros los hacemos sentir cómodos, de la forma en cómo ellos se están expresando, y también de cómo nosotros estamos recibiendo lo que nos están diciendo. Debe ser relevante, y esto es súper importante porque muchas veces uno hace procesos participativos porque yo necesito hacer algo para mi investigación o para mi trabajo o para mi proyecto, pero tiene que ser relevante para los niños y niñas que van a participar, no para mí, ¿ok? Entonces debe desarrollarse en materias de conocimiento de los niños y niñas y en temas relevantes para sus vidas. Debe ser amigable y adecuada a la edad, ya que los enfoques deben asegurar que los niños y niñas participen y puedan contribuir de manera significativa a las actividades. Esto aplica a que se hagan, por ejemplo, distintas variaciones de una metodología por tramo de edad, o que también se hagan distintas variaciones de una metodología según capacidades. Por ejemplo, podemos tener 2 niños de 16 años, y nosotros decimos, bueno, tienen 16, por lo tanto ya leen, ya escriben, ya podemos hacerlo participar de esta forma, pero tal vez estos 2 niños, uno viene de una situación mucho más vulnerable, o está en un centro de cuidado alternativo, o una residencia del Estado, mientras que el otro niño tuvo una vida, y un cariño, y una preocupación de todo su entorno que siempre lo protegió y le dio de todo, y tal vez esos 2 niños, teniendo la misma edad, no tienen las mismas capacidades para entender o para digerir la información que nosotros les estamos entregando. Por lo tanto, también en los formatos amigables, la edad es una variable relevante, pero no es la única variable relevante, sino que también la variable de contexto.
Y tenemos que la participación debe ser inclusiva, bajo todos los principios de inclusión que les mostré en la lámina anterior, proveyendo oportunidades para el involucramiento de los que están en situación de más vulnerabilidad o más excluidos, y desafiando también patrones comunes de discriminación en lo posible, tratando de no participar siempre con los mismos y tratar de participar más allá de ello. Necesitamos adultos capacitados. Es muy importante que los equipos que trabajan con niños y niñas deben tener el conocimiento y la capacidad de facilitar participación significativa. De lo contrario, también pueden generar efectos negativos de la participación entre los niños y niñas. También debe ser segura, porque los adultos que trabajan con niños y niñas tienen el deber de tomar todas las consideraciones necesarias para minimizar riesgos y consecuencias negativas de la participación. Riesgos desde los que mencionábamos antes, que tienen que ver con la privacidad, con el uso de imagen, con la utilización de la información, hasta, por ejemplo, consecuencias negativas de la participación, del hecho de desmovilizar a los jóvenes por haberlos llevado a una actividad sin sentido, sin un propósito claro para ello, y desmovilizando a esos chicos de querer participar en el futuro. Entonces también, buenas instancias de participación son no son un seguro, pero son una llave de entrada para que chicos quieran seguir participando e involucrándose en más cosas, y al mismo tiempo una mala experiencia participativa puede tener consecuencias en detrimento de que los chicos quieran involucrarse a futuro. A ver, aquí me vibra el Sí, chat. hay otra preguntita, te la leo, Dani, pregunta Verona. ¿Existen procesos formales impulsados por el Estado para capacitar en estos temas? Por ejemplo, a las escuelas y profesores. ¿En qué nivel estaríamos en Chile? Bueno, a ver. En Chile estamos más o menos en el nivel en donde no hemos llegado a escuelas y a profesores todavía, a pesar de que los profesores son los que más piden capacitación en enfoque de derechos, capacitación en participación, capacitación en esto, en escucha activa, en herramientas para vincular a los niños y niñas. Estamos al debe en esto. Sí, lo que hay es formación a nivel de funcionarios públicos en el Estado, formación a nivel de jueces, a nivel de tribunales de justicia, también en formación de derechos del niño y de derechos de los niños a ser escuchados, y formación más en general. Sí, yo diría que como que hasta ahí, a nivel de tribunales de justicia y jueces, y a nivel de funcionarios del Estado que tengan trabajo más directo con niños, pero no al profesional de contacto directo con el niño. Ese es el que nos falta llegar todavía. Y aquí otra pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es el rol que ven las organizaciones sociales? Bueno, ahí están, pues chiquillos. El rol aquí es fundamental, porque en el fondo esta información que yo le estoy pasando aquí es muy valiosa principalmente para la gente que tiene trato directo con niños. Y ahí es donde todavía ustedes como instituciones intermedias pueden tener un rol fundamental, tipo bisagra, para poder llegar más allá. También creo que tenemos tanta potencialidad ahora con el hecho de tener tecnologías y con el hecho de poder trabajar más remotamente y generar tutoriales en otro formato, en generar podcast incluso, o no sé, como videos, distintas cosas que puedan ser interesantes para poder llegar a estos otros profesionales, y que sean también digeribles, que sean también fáciles, que no sea un curso eterno, una capacitación de toda una mañana. Bueno, a lo mejor no es tan terrible si es toda una mañana y uno queda experto en participación, pero como el tiempo siempre es limitado, ahí el rol de las organizaciones es poder crear formatos también interesantes para poder llegar a estos profesionales de trato directo, y también yo creo que hay barreras que son culturales, que son las que hay que trabajar más minuciosamente, porque claro, uno puede hacer el taller, el tutorial, uno puede hacer el video, pero las barreras culturales siguen presentes, y en el fondo tenemos muchas veces mucha contracultura de participación de los niños, cuando es como, sí, pero es que mírenlo, mira cómo están a estos niños del Instituto Nacional, que a estos niños les dan mucho derecho a la participación, y no quieren estudiar, pero no es así. La verdad es que si los canales de participación, tomando el mismo ejemplo del instituto, tuviesen los 4 elementos de espacio, voz, audiencia y influencia, probablemente el conflicto no escalaría ni se desataría a otros niveles que resultan finalmente inabordables para un grupo de profesionales del mismo colegio, o incluso para las autoridades que se les queda un poquito grande el poncho. Entonces, ahí creo que hay potencial en difusión, pero también en encontrar de qué forma poder llegar a aquellos adultos que tienen
más reticencias a entender que el concepto de la participación no es dejar que los niños hagan lo que quieran, sino que tener procesos bidireccionales de comunicación y basado en el mutuo respeto y de generación de consensos para ir enseñando a los niños también cómo ir tomando mejores decisiones para ellos, para sus vidas y en conjunto, para la sociedad también. Me falta, ¿en qué punto iba aquí? Ya me perdí. Adultos capacitados, seguros. Bueno, y por último, rendición de cuentas. Súper importante porque nosotros vamos, hacemos un proceso participativo, levantamos información súper bonita, súper rica, y los chicos que fuimos a ver nunca más supieron de nosotros y nunca más supieron qué pasó, qué se hizo, en qué quedó, nada. Entonces, entregar a los niños y niñas una devolución de los resultados del proceso de participación es fundamental. Y le tenemos que decir cómo están siendo interpretadas sus voces, de qué forma han podido incidir en los resultados, cómo pueden mantenerse involucrados en actividades futuras, etcétera. Pero sí devolver, hacer una devolución de lo que resultó, incluso si no resultó tan bien. ¿Por qué no mostrar resultados negativos? A veces eso nos daña un poco el ego, pero los resultados negativos pueden ser relevantes también en los procesos participativos, porque son de aprendizaje, son continuos. Pregunta, ¿cuál de esos estándares son más difíciles de llevar a la práctica y requieren un mayor esfuerzo institucional? Abro el chat. A ver qué dicen. Les muevo a los estándares de la anterior. Estaban aquí: transparente, informado, voluntario, respetuoso, relevante, amigable. ¿Cuál de estos estándares creen que son más difíciles de llevar a la práctica? Me quedé sola, ¿me escuchan? No, te escuchan, te escuchan. Mapi, por ejemplo, dice la rendición de cuentas desde su experiencia. Ajá. Y relevante, inclusiva, Daniela Valle. Mapi dice que en ONGs y ambiente académico esa rendición de cuentas es lo que más cuesta. Sí, es lo que siempre queda en el tintero, la verdad. Bueno, algunas de ellas fallan en algunos u otros momentos, pero creo que, claro, adultos capacitados a veces no siempre tenemos, y nos sale todo un poco a la rápida. Culturalmente es difícil que ellos apliquen estos procesos de participación. Claro, exactamente, hay barreras y por eso mismo necesitamos generar mayor entendimiento respecto a la participación. Como lo que les decía antes, como procesos de aprendizaje continuo, como procesos de intercambio intergeneracional, como procesos de apoyo a la autonomía progresiva de los niños. Entonces, la participación no es la dictadura de las voces de los niños, es ese proceso de intercambio, que es fundamental. Y creo que esta es mi última slide, para no aburrirlos más, sobre los adultos aliados, adultes aliades, ¿ya? Que son súper importantes para generar procesos participativos significativos. En primer lugar, es súper importante tratar de transmitir a quienes son adultos aliados. Ay, gracias por lo de ser aburrido. Sí, yo soy súper simpática. Dimensionar la importancia estratégica de los niños y niñas como grupo, como cohorte, digamos, ya que ellos no son ciudadanos del futuro, sino son ciudadanos del presente, lo repetimos harto en el Concausa, y son un gran grupo de la población que tiene un potencial gigantesco para desarrollar ideas, creatividad, tiene ganas, tiene mucha más energía que los adultos, por lo tanto, no son, digamos, humanos en desarrollo que no nos pueden ser todavía considerados como válidos, sino que son válidos en sí mismos y son estratégicamente muy valioso trabajar con niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, no solamente en función del desarrollo que le estamos traspasando a ellos, sino que también ellos pueden ser muy valiosos para aportarnos a nosotros nuevas visiones y nuevos enfoques que de lo contrario no tendríamos en consideración y no podríamos involucrar. Segundo, escuchar y considerar plenamente las perspectivas de los niños y niñas es el único modo de comprender lo que ellas y ellos esperan de nosotros. Y parece como una frase un poco obvia, pero no es tan obvia cuando de repente todo el mundo dice: ay, es que los adolescentes son un desastre, los adolescentes son terribles, son tan pesados, no quieren nada, son tan enojones, ya. Pero la verdad es que nos falta tener mejor comunicación con los adolescentes, particularmente, pero con todos los niños y niñas también.
para comprender mejor lo que ellos esperan de nosotros, y para nosotros poder ser un mejor apoyo y un mejor acompañamiento para ellos. Ahí la escucha activa es fundamental, y la participación parte desde la casa, no solamente está en la esfera pública o en el ámbito del Estado, de la sociedad civil, la participación está en todos los niveles, por lo tanto ahí también un llamado a madres y padres para a llevar mucho más a cabo la participación desde lo doméstico. Es nuestro deber como adultos crear oportunidades y mecanismos para que ellos y ellas participen en la sociedad de una manera activa, libre y informada. A diferencia de la participación de los adultos, uno dirá, bueno, si es que no se están organizando, bueno, no, igual uno quiere organizar más a los adultos también, uno también quiere movilizarlos para que voten, para que participen, para que hagan alianzas, para que hagan organizaciones, pero si no incentivamos eso desde pequeños a los niños, entonces difícilmente vamos a tener adultos que tengan ganas en su vida de participar de esa forma. Entonces, la verdad es que es algo que se tiene que ir aprendiendo con la práctica y desarrollándose en la medida que uno va creciendo, y nosotros tenemos que entregar esas oportunidades para que las nuevas generaciones puedan gozar de los espacios que nosotros no tuvimos o que nosotros estamos ahora construyendo. Y algunos otros elementos más, que hay que construir vínculos entre adultos y niños, y esto es súper importante también para poder tener participación como proceso y participación efectiva. Y es armar alianzas sostenibles, no puntuales, que perduren y que se fortalezcan en el tiempo, no un día que nos juntamos y no nos vimos nunca más, sino que un trabajo más permanente. Establecer objetivos compartidos con los niños y niñas, consensuados idealmente. Tener todos claros lo que queremos lograr y ojalá poder participar intergeneracionalmente en distintos niveles con ellos y ellas. Asignar tareas y responsabilidades, súper bueno si queremos trabajar colaborativamente, que los niños no sean solamente una opinión que se presenta, sino que ellos también pertenezcan a una comisión de trabajo, o tengan alguna tarea asignada, o participen de alguna reunión, o estén en algún momento, porque eso también va asignando tanto a grandes como a chicos responsabilidades que hacen que nos vayamos enganchando más con estas iniciativas. Involucrar otros adultos significativos puede ser súper valioso, lo mencioné en alguna parte atrás, por ejemplo, en los casos con los niños con discapacidad, pero también involucrar a madres, padres, cuidadores en procesos participativos puede ser súper valioso para ir formando mejores lazos de confianza, y también para ir, ¿por qué no?, fortaleciendo las capacidades de crianza también de otros adultos significativos. Establecer y cumplir compromiso, muy importante en los procesos participativos. Superar el adultocentrismo, por favor, superémoslo. El respeto como la base de la alianza, porque a pesar de que uno dice, no, si vamos a hacer aquí un trabajo de par a par con los niños, igual es súper difícil superar el adultocentrismo y saber que uno tiene que dejar de anteponer sus ideas o sus visiones por el bien de un diálogo que sea integrado y que sea respetuoso con las opiniones de todos. Ir a los espacios de los niños más que esperar que ellos vengan a nuestros espacios. Es súper bueno que nosotros vayamos a Instagram, vayamos a TikTok, en vez de decirles que ellos vengan a Facebook, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero eso aplica al espacio físico también. Ir a donde están ellos, ¿por qué no ir a los parques o ir a los lugares, a los colegios? Obviamente es más lógico, pero a los lugares en donde ellos se juntan, se reúnen, allí encontrarlos y también estar con ellos en su espacio de socialización. No olvidar pasarlo bien en el proceso, porque la participación tiene que ser entretenida, obviamente, no puede ser fome, aburrida, tiene que ser entretenida para los participantes para que sea significativa, pero los participantes solo lo van a pasar bien si nosotros los adultos también lo estamos pasando bien. Así que ese yo creo que debe ser un principio fundamental, no sé por qué no lo han incorporado todavía en la Convención de los Derechos. Y los errores sirven para aprender, ojalá ir documentando, no temer a equivocarse, porque al final el temor a equivocarse lo único que hace es no atreverse a avanzar, y el error en cambio nos hace aprender. Así que darle nomás para adelante, y si no funciona a la primera, funcionará a la segunda o a la tercera, no importa. Esta cuestión se aprende con las manos en la masa. Y los desafíos, esta sí que es la última. Los desafíos para la participación es que, primero, dar poder de decisión conlleva ceder poder de decisión. También parece algo obvio, pero, como lo decíamos anteriormente, superar el adultocentrismo no es fácil. Entonces, si nosotros queremos hacer participación real, vamos a tener que entender que la capacidad de toma de decisiones que tenemos hasta ahora y el poder para tomar esas decisiones que tenemos hasta ahora se va a diluir
en pos de un bien común, que va a ser decisiones más democráticas, inclusivas y participativas, pero que nos va a restar a cada uno un poquito de nuestro poder individual en pos de darle al colectivo un poco más de poder comunitario. Por lo tanto, eso es fundamental que nos ayude para sacarnos de la cabeza el tema del adultocentrismo. Las niñas, los niños y los adolescentes no son un grupo homogéneo, los vimos ahí en los grupos de inclusión, pero también les mencioné el tema de los grupos de edad, y el tema de las capacidades, y el tema del contexto, y el tema de la cultura. Entonces, a pesar de que de repente tengamos una metodología que la hemos probado tantas veces que sabemos que funciona, también tenemos que tener en consideración que hay grupos específicos en los que vamos a tener que llegar de otra forma, o que en definitiva no van a estar en la consideración de nuestro grupo objetivo, pero que eso también nos va en desmedro de nuestros criterios de inclusión. Por lo tanto, tener herramientas diversificadas es la mejor forma también, o tener la flexibilidad de adaptarse es la mejor forma también de entender al grupo objetivo como lo variado que realmente es, y no como el grupo homogéneo con los que nos gustaría trabajar muchas veces. No hay que subestimar a los niños y niñas, hay que darles herramientas para gestionar la complejidad en lugar de anteponer un no puede porque es niño, porque es muy chico, porque es muy chica, ¿ya? Entonces, en vez de subestimarlo y decir, no, es que ellos no van a entender este tema, entonces mejor no le preguntemos, no, tratemos de explicarlo y hagamos el esfuerzo nosotros conscientes de explicarlo de la forma tal que ellos lo puedan entender. Si, todo se puede entender con las palabras correctas y con las actitudes también correctas para que sea fácil de informar. Los procesos deben ser significativos y orientados a la acción. Significativos ya habíamos dicho que tiene que ser relevante para los niños y niñas, y orientados a la acción porque si no pasa nada, si yo los llamamos a participar, pero luego se desmovilizó, no resultó, no fuimos, no pasó nada, entonces si no está orientado a la acción también podemos generar desmovilización. Tienen que haber objetivos claros, tiene que ser todo, ojalá lo más efectivo posible, entendiendo que no todo siempre funciona perfectamente, pero sí con esa intención y con ese objetivo. Hay que priorizar siempre las opiniones y las preocupaciones de los niños y niñas antes de las de los adultos. Ojalá consensuar, pero si nosotros llegamos y anteponemos nuestras premisas antes de que los niños empezaran recién a opinar, entonces estamos sesgando los resultados y estamos anteponiendo nuestra visión adultocéntrica una vez más. Tenemos que, ojalá, esto también a veces se hace difícil, pero es súper bueno, porque es la mejor forma de sacar lecciones aprendidas. Reconocer y documentar los avances y los resultados, incluyendo los resultados negativos que habíamos dicho antes, que también son súper valiosos para el aprendizaje. Y por último, utilizar metodologías ágiles, ser creativos, ser flexibles. La participación se trata de que ojalá todos los chicos y chicas que estén allí puedan aprender, lo puedan pasar bien, puedan disfrutar, quieran seguir viniendo a participar, y para ello, si no somos ágiles, si no somos flexibles, si no somos adaptables, entonces también se nos hace un poco más pesado y no lo estamos a todos involucrando activamente en los procesos participativos. Así que esa es la presentación que les traía, chicos. Muchas gracias. Ahí está mi correo, ustedes lo tienen. Pero bueno, ahora también dejo el micrófono abierto, o sea, yo lo dejo cerrado esta vez, para que ustedes hagan preguntas y conversemos más de esto. Este tema tan interesante, tan fascinante que es la participación. Sí lo es, y para nosotros en un momento, vamos, más que nunca. Bueno, ya saben, pídanme la palabrita, casi mejor que escribir la pregunta en el chat, hagámoslo tipo conversatorio de manera efectiva y nada, cuéntenos si tienen, pues yo qué sé, alguna reflexión, alguna duda respecto a la presentación de Dani, vamos, palabra libre. Mira, Mapi nos dice que quería preguntar. Mapi, adelante. Gracias. Muchas gracias, Dani, por tu presentación. Yo soy Mapi, trabajo en América Solidaria aquí en Haití. Y bueno, aparte de agradecer esta presentación, quería preguntarte con respecto a experiencias desde UNICEF que conocen de participación en primera infancia, si existe algún referente donde nosotros también podamos buscar
más información o experiencias o resultados, qué sé yo, con respecto a espacios donde se ha podido generar un proceso participativo con niños y niñas menores de 5 años. Ya, mira, te cuento. En general, cuando uno lo pregunta así, es como hay experiencias, pero necesitamos ir como acotando un poquito más el objetivo, porque en general siempre estos procesos participativos o los casos internacionales que yo te pueda mencionar, tienen que ver con acciones en concreto. Ponte tú, migrantes, ya. Entonces, ¿cómo se ha hecho participar en los niños en relación a temas de migración, no sé qué, salud, por ejemplo, o, no sé, los temas que le afectan a los niños, educación? Entonces, ya, en el caso, por ejemplo, para hacerte una bajada más concreta de alguna cosa que nosotros estuvimos haciendo acá, veníamos un poco trabajando, testeando cómo íbamos a poder ir haciendo participar a los más chiquititos en lo que venía a ser el proceso constituyente. Y claro, cuando uno habla de la participación de los adolescentes es más simple, porque uno les dice, chicos, ¿cuáles de estos temas priorizarías tú? ¿Y qué opinas? Y se arman debates más amplios, qué sé yo. Pero con los niños más pequeños muchas veces no es tan simple o no es tan natural desarrollar este proceso, a pesar de que tú también quieres recoger las opiniones de ellos de alguna forma. En general, las metodologías que se usan son siempre a través del juego, y tiene que ver con varias cosas, más que solamente levantar alguna información en específico. Y por eso yo también te digo, respecto a qué temas piensas tú la participación de niños y niñas de primera infancia, porque como te lo pongo con un apellido, proceso constituyente, o participación en salud, o participación en política migratoria, qué sé yo, a lo mejor ahí es cuando uno puede ir bajándolo a ejemplos más concretos, en donde uno vea metodologías específicas, talleres específicos, cómo se utilizó, cómo se implementó, con quiénes, qué tipo de adultos facilitadores estaban trabajando en esta actividad, cuántos adultos se necesita por niño, etcétera, como todas esas consideraciones, para ir mezclando un poco las actividades de juego con los resultados de lo que se quiera obtener. Entonces, experiencias hay, lo que yo sí te podría decir es que depende de cuál temática o cuál es el objetivo que está detrás de los resultados para trabajar con niños, qué tipos de metodologías se pueden adaptar para trabajar con niños. No sé si eso responde o fue muy general, muy genérica mi respuesta. No, está bien, muchas gracias. En realidad nosotros, o sea, claro, como que hay distintos temas también, dependiendo de los proyectos que tenemos, dependiendo también del lugar donde estamos. Por ejemplo, nosotros intentamos indagar un poquito sobre esas percepciones con respecto a la relación profesor-niños. Cómo se da esa interacción y cómo ellos la perciben y la reciben. Entonces, claro, en ese proceso también uno se va equivocando, entonces por eso... Obvio, claro. Entonces depende, a veces con los niños es súper bueno reconocer, por ejemplo, emociones. Entonces, ¿y cómo ayudar a reconocer emociones con los niños? Con cartillas, con emojis que tengan carita, con hacerlos dibujar, hacerlos... relacionarse entre ellos y ver también de qué forma algunos participan más y otros se van quedando más afuera, pero siempre va a tener que ver respecto a qué es lo que se quiere un poco obtener de esa información o del proceso participativo más en general para trabajar en las adaptaciones. Pero siempre se puede y siempre se puede trabajar incluso con los más chiquititos y se entusiasman igual. ¿Alguien tiene más preguntas? Mapi te agradece la respuesta y Vero creo que quiere hablar. Adelante, Vero. Sí, primero agradecerte mucho, Dani, creo que ha sido espléndido, de verdad, así que lo vamos a seguir mirando porque la gracia de esto es que aunque seamos solo 30, esto queda grabado y lo podemos reproducir con las compañeras y compañeros. Me encantó la frase. ¿Cosas indebidas en la grabación? No me avisaron. Me encantó que dijeras que se aprende con las manos en la masa, porque creo que eso es algo que nos pasa a las organizaciones, que no la queremos embarrar y que queremos tratar como de tenerlo todo armadito. Entonces creo que esa es una recomendación muy potente para todos los que estamos aquí, voluntarias, equipos que de repente nos preguntamos cómo hacerlo. Y tal vez en este contexto de hoy día del COVID, ¿cómo impulsamos, cómo seguimos, dado que no sabemos si vamos a estar 1 mes, 2 meses, 3 meses, y es distinto en el continente, cómo seguimos impulsando la participación, especialmente con esas niñas y niños que están a lo mejor, o adolescentes, que están en los espacios más rurales, que tal vez el internet
no es del acceso. Recién te contaba la MAPI nos decía, oye, estamos trabajando a través de los MSN, o sea, como si a lo mejor desde UNICEF han pensado o han mirado otras experiencias que nos puedan ayudar en este contexto distinto. Sí, mira, aquí un poco como, yo creo que tenemos que separar este contexto COVID, que es súper complejo para todos, súper nuevo para todos, como en las cosas, llamémosle como corto plazo, lo más inmediato, y como lo que se viene, que todavía no sabemos que se viene, ¿ya? Pero que tenemos que tener un poquito también de proyección de mediano plazo en cómo vamos a continuar. En el corto plazo, el debate con respecto a los niños estaba, yo diría que concentrado más bien en dos temas principales. La educación, los niños no están yendo al colegio, los niños no se están educando, no todos los niños tienen computador, no todos los niños tienen acceso a internet, no todos los niños tienen aula virtual, bla, bla, ya. La parte formativa, la parte educativa pedagógica, creo que es un tema. Tal vez no es el principal tema, pero es un tema que lo escuchamos frecuentemente y que se va conjugando con otros. El segundo que yo veo bastante es el tema de violencia, cómo obviamente en este momento se pueden estar dificultando, exacerbando incluso situaciones de violencia doméstica, intrafamiliar, sobre todo violencia contra las niñas, y ahí en el tema de violencia yo creo que hay algo, hay mucho en donde no tenemos que esperar hasta que digamos, tengamos más femicidios, o estemos como con cifras mucho más, digamos, que lamentar respecto a esto, sino que cómo vamos previniendo, cómo vamos hablando, cómo vamos abriendo espacios de discusión, cómo vamos fortaleciendo, no es rol de usted, pero cómo se fortalecen los canales de denuncia, etcétera, cómo protegemos mejor a los niños y niñas para que no se vean en estos momentos expuestos a situaciones de violencia. Tenemos también situaciones súper particulares en este momento, volviendo, por ejemplo, al tema de los niños en conflicto con la ley o los niños en centros de internación, que en estos momentos, en general los centros CENAME no tienen, los niños no tienen celulares ni acceso a internet más que una señal por cable que llega y no tienen wifi, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos no solamente en este momento que los niños no estén jugando Candy Crush, ¿cachai? Los niños no están pudiendo ver a sus familias, porque en este momento que todos nosotros nos podemos comunicar y estamos viviendo esta nueva realidad pegados al celular y a las videollamadas y a los Zoom, tenemos unos niños que están no solamente en una situación de hipervulnerabilidad, sino que además están alejados de sus familiares y sin contacto con ellos. Por lo tanto, también tenemos grupos, y ahí nos podemos ir yendo a los rurales también, o más desconectados, a lo mejor incluso en la ruralidad uno dice, pucha, estos niños están accediendo a menos cosas, pero a la vez tal vez están más en familia o más o teniendo más acceso al aire libre que muchos de nosotros, etcétera. Entonces, bueno, están los problemas como del encierro actual. Pero no me quiero centrar solamente en los problemas del encierro actual, sino que yo creo que tenemos que pensar en los problemas que se nos vienen a futuro. Tenemos una inminente recesión económica que va a afectar no solo a nuestro país, sino que a todo el continente y a todo el planeta, y vamos a observar, yo creo que en América Latina, un fuerte aumento de la deserción escolar de los niños, ¿ya? Entonces ahora a lo mejor el problema, la discusión es como, los niños no están entrando al aula virtual, pero el problema del próximo año va a ser, los niños están desertando del colegio, porque los ingresos económicos no son lo suficientes para las familias, y por lo tanto los niños también se están viendo obligados a salir. Además, los niños, como pueden tener sistemas inmunes más fuertes que los de los adultos, incluso pueden ser más empujados por sus familias a, digamos, integrarse al mercado laboral que permanecer en el colegio. Entonces yo creo que vamos a tener que, de la mano de la crisis económica, que no la vemos todavía, pero que ya como que amenaza, y de la mano también de los problemas de acceso a alimentos, recursos, agua, etcétera, que podamos tener, vamos a tener que también estar muy conscientes de cómo los niños pueden estar siendo empujados un poco a situaciones que no debiesen corresponder en este momento. Y obviamente también tener mucho ojo con, ya el último punto al que voy a mencionar, el tema de que más para los adolescentes, la percepción del riesgo y la exposición al riesgo. Es mucho más común que sean los adolescentes en esta época de COVID los que sean más tendientes a saltarse las cuarentenas, a saltarse los toques de queda, y infringir en el fondo un poco estas medidas de distanciamiento social, por ser adolescentes, ya por ser un poco rebeldes, no por ser malas personas, ni por no entender realmente lo que pasa. Y en ese sentido, ellos también pueden ser mucho más portadores, incluso portadores asintomáticos, que adultos,
que sean los que en este momento esparzan más el virus o las nuevas mutaciones de virus que podamos continuar teniendo que el resto de la población. Entonces, creo que ahí, como desde el lado de los riesgos, tenemos que hacer ver a la población joven que ellos tienen que aferrarse a las medidas de aislamiento social y tienen que guardar las cuarentenas. A las familias también proteger a los niños, no solamente de no exponerlos a que obviamente tengan que salir a trabajar y tengan que renunciar a la educación, sino que también un poco no exponerlos tampoco a todas las situaciones de violencia y todos los otros también temas que he estado comentando. Entonces creo que hay varios focos ahí en los que se puede trabajar, tanto con adultos como con niños, campañas preventivas, campañas de quédate en tu casa, pero también pensar más en el largo plazo de cómo vamos a ir mitigando los impactos de la que esta crisis va a tener. Muchas gracias, Dani. ¿Alguna preguntita más? La verdad que ha sido una exposición tan clara que cuesta preguntar, pero yo recomiendo aprovechar la oportunidad. Y si no, pues bueno, aquí podemos cerrar. Bueno. Que no parece que haya ninguna preguntita. Cualquier cosa me pueden escribir, si tienen dudas, si tienen algún proceso participativo en el que no se atreven a inventar algo porque pueden fallar, escríbanme, conversen, cuéntenme, yo les puedo contar si me conozco alguna otra experiencia comparable, similar, pero la invitación es como a lanzarse nomás y a ver cómo podemos trabajar más codo a codo y más par a par con chicos en lo que estamos enfrentando ahora y en lo que se nos viene. Así que ánimo. Muy bien. Oye, pues nada, Dani, solo queda agradecerte un montón tu tiempo, que sé que esto lleva, pues eso, una preparación previa y luego el mismo tiempo de la charla. Así que nada, siempre serás bienvenida, siempre que quieras participar en este tipo de charlas nuestras, porque es un gustazo escucharte. Así que nada, Gracias. 1.000.000 de gracias. A ustedes y que estén muy bien y que espero que esto les haya servido. Utilicen estos consejos, aplíquenlos en la vida diaria. Chao. Bueno, pues 1.000.000 de gracias. Adiós, Dani. Chao, chao. Gracias, cuando quieran. Adiós.